Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La quinta tortura es una oscuridad continua, con un terrible olor sofocante, y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Hay cavernas y fosas de tortura, continúa Sor Faustina Kowalska, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí, y por lo tanto nadie puede describirlo. Y hablando de estas terribles pero reales descripciones del infierno que hacen los santos videntes, recordemos que no están fantaseando, que sus visiones son reales, puesto que están plenamente respaldados en la palabra de Dios, que en San Pablo y en San Juan nos hacen sendas listas de quienes se han autoexcluido del cielo. San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 a 10, enumera quienes no van al cielo. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y de su parte, San Juan en Apocalipsis 21:8 trae la siguiente lista. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Y frente a este grave tema de la negación de la inmortalidad del alma o la existencia del infierno eterno por parte del supuesto Papa de la Iglesia Católica, el obispo Jorge Mario Bergoglio Sibori, ¿cuál es la actitud y opiniones de los demás obispos y teólogos de la Iglesia? La respuesta a esta interrogante nos la da su eminencia, el cardenal Raymond Leo Burke, y lo que dice es algo con lo cual estamos enteramente de acuerdo, pero resaltamos que son palabras de un cardenal activo, un eminente y valeroso purpurado, fiel como ninguno a Cristo. Dice el cardenal Burke: ciertamente, la situación se agrava por el silencio de muchos obispos y cardenales que comparten con el romano pontífice una solicitud por la Iglesia Universal. Algunos simplemente no dicen nada, otros fingen que no pasa nada serio, otros difunden fantasías de una nueva iglesia, una iglesia que toma una dirección totalmente diferente del pasado, fantaseando, por ejemplo, sobre un nuevo paradigma para la iglesia o sobre una conversión radical de la praxis pastoral de la iglesia, haciéndolo completamente nuevo. Continúa el cardenal. Luego están aquellos que son promotores entusiastas de la llamada revolución de la Iglesia Católica. Para los fieles que entienden la gravedad de la situación, la falta de dirección doctrinal y disciplinaria por parte de sus pastores los hace sentir perdidos. Para los fieles que no entienden la gravedad de la situación, esta falta de dirección los deja confundidos y finalmente víctimas de errores que ponen en peligro sus almas. Muchas personas que fueron bautizadas en una comunión eclesial protestante, pero luego entraron en plena comunión con la Iglesia Católica, debido a que sus comunidades eclesiales originales abandonaron la fe apostólica, están sufriendo.
Y como una conclusión de este programa, también nos sirven las palabras de su eminencia el cardenal Burke, quien dice: y el Papa no solo se niega a aclarar cosas al proclamar la doctrina constante y la sana disciplina de la Iglesia, una responsabilidad que es inherente a su ministerio como sucesor de San Pedro, sino que también está aumentando la confusión. A propósito de ese aumento de confusión por parte del Papa, confusión que denuncia el cardenal Burke, también nuestra querida amiga Montserrat San Martín Fernández, en un artículo publicado en la web como Vara de Almendro, dice: todo esto no es otra cosa de lo que llamamos double mind, a saber, decir cosas contradictorias. Un día digo blanco y al siguiente digo negro, creando grave confusión entre los fieles. Unos dirán que escucharon blanco y otros negro, generando serios problemas de entendimiento entre los propios católicos, pero ante todo, y eso es lo más preocupante, suscitando muchas dudas en su fe. Este es uno de los grandes problemas de este pontificado. Todo se deja en el aire. No se aclara ni se ratifica lo que se dijo verdaderamente y lo supuestamente dicho, y la interpretación de los hechos es según sea la capacidad de cada fiel, el cual, dependiendo de si su formación cristiana es o no sólida y profunda, logrará o no desentrañar la verdad de la mentira. Esto nunca lo hemos vivido ninguno de nosotros en cualquiera de los pontificados precedentes. Es importante denunciar estos hechos para que muchos puedan entender que estas cosas malogran ostensiblemente nuestra fe y la seriedad y credibilidad que siempre tuvo nuestra amadísima Iglesia Católica. Continúa Montse San Martín: es muy extraño que un papa pueda andar creando tantas confusiones y enredos, cuando Dios es luz, cuando Dios Espíritu Santo debiera envolver a un hombre elegido, supuestamente bajo la luz de ese mismo espíritu, para confirmar y reforzar la fe de los católicos. No sería pedir demasiado que cada vez que hay declaraciones opuestas en los medios, cosa que acaece día sí, día también, saliera el propio Francisco en persona, micrófono en mano, diciendo lo que en realidad dijo para no dar lugar a dudas? Creo que si hiciera eso, todos sabríamos a qué atenernos, pero me temo que los arquitectos de la escuadra y el compás pretenden que así sea, tal y como lo hace. Es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto, del mal proviene. Mateo 5:37. Ya para terminar, registramos el importante hecho que se presentó en Roma el pasado 7 de abril, donde se realizó el simposio Iglesia Católica, ¿a dónde vas?, en el que participaron los cardenales norteamericanos Raymond Leo Burke, el alemán Walter y el chino Joseph Zen, junto al obispo de Kazajistán Athanasius Schneider, entre otros asistentes, quienes al final, y como fruto de este encuentro, firmaron una declaración conjunta. Declaración final de la Conferencia de Roma sobre confusión en la Iglesia. Declaración final de la Conferencia Iglesia Católica, ¿a dónde vas?, Roma, 7 de abril de 2018. Debido a interpretaciones contradictorias de la exhortación apostólica Amor y Leticia, el creciente descontento y la confusión se están extendiendo entre los fieles de todo el mundo. La solicitud urgente de una aclaración, presentada al Santo Padre por aproximadamente 1 millón de fieles, más de 250 eruditos y varios cardenales, no ha recibido respuesta. Continúa la declaración final. En medio del grave peligro para la fe y la unidad de la Iglesia que ha surgido, confirmamos que los miembros del pueblo de Dios están llamados a reafirmar nuestra fe católica. El Concilio Vaticano II nos autoriza y nos anima a hacerlo, afirmando en Lumen Gentium número 33, de modo que cada laico, en virtud de los mismos dones que se le otorgan, es al mismo tiempo un testigo y un instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del otorgamiento de Cristo. El beato John Henry Newman también nos alienta a hacerlo. En su ensayo profético sobre la consulta de los fieles en asuntos de doctrina de 1859, habló de la importancia de los laicos que dan testimonio de la fe. Por lo tanto, de acuerdo con la tradición auténtica de la Iglesia, testificamos y confesamos que,
Primero, un matrimonio ratificado y consumado entre dos personas bautizadas se puede disolver solo con la muerte. Segundo, por lo tanto, los cristianos unidos por un matrimonio válido que se unen a otra persona mientras su cónyuge aún está vivo, cometen el grave pecado de adulterio. Tercero, estamos convencidos de que existen mandamientos morales absolutos que obligan siempre y sin excepción. Cuarto, también estamos convencidos de que ningún juicio subjetivo de conciencia puede hacer que un acto intrínsecamente malo sea bueno y lícito. Quinto, estamos convencidos de que el juicio sobre la posibilidad de administrar la absolución sacramental no se basa en la imputabilidad del pecado cometido, sino en la intención del penitente de abandonar una forma de vida que es contraria a los mandamientos divinos. Sexto, estamos convencidos de que las personas que están divorciadas y se han vuelto a casar civilmente y que no están dispuestas a vivir en continencia, están viviendo en una situación que es objetivamente contraria a la ley de Dios y por lo tanto no pueden recibir la comunión eucarística. Y finaliza la declaración. Nuestro Señor Jesucristo dice: si continúan en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Confróntese Juan 8, 31-32. Con esta confianza confesamos nuestra fe ante el Pastor Supremo y Maestro de la Iglesia y ante los obispos, y les pedimos que nos confirmen en la fe. Hasta aquí la confesión de fe que hacen estos tres cardenales y un obispo, todos en activo, misma que se opone de frente a las herejías contenidas en la exhortación apostólica Amoris Laetitia de Francisco, avalada y apoyada por gran parte del clero moderno mundial, que con ella viene autorizando sacrílegamente dar la comunión a adúlteros en ejercicio. Esta es una pública y valiente declaración de fidelidad al magisterio de siempre, que se constituye en un legítimo acto de fe, y desafía el poder temporal de Jorge Bergoglio, y lo obliga a definirse públicamente. Quedamos todos a la espera de la posible y no segura respuesta del purpurado argentino Jorge Mario Bergoglio, el falso Papa Francisco. ¿Se dan cuenta, mis queridos telamigos, por qué el obispo Bergoglio, que erróneamente muchos consideran el Papa, con sus herejías denunciadas por estos prelados y la más reciente, que el infierno no existe, está destruyendo la Iglesia? No sean pasivos. En nombre de Cristo, reaccionen. En especial, ustedes, señores obispos y sacerdotes. Si el infierno no existiera, fin. Un café con Galat. Un café con Galat. Si el infierno no existiera. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Algunas de las comunicaciones que nos han hecho llegar por WhatsApp. Sí, ya han llegado bastantes mensajes y estos son algunos. Bendiciones a todos. Saludos desde Durango, México. Excelente tema para estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo es eso que anden diciendo que el infierno no existe? Si el mismísimo Jesús en su palabra lo menciona. Habremos de orar muchísimo para que las almas no se pierdan al seguir esas falsas enseñanzas. Dios los colme de bendiciones a todos. Buenas noches a todos los panelistas de Un Café con Galat.
Aquí un cordial saludo, excelente tema y hace que me pregunte, ¿los que no creen en Dios pero llevan una vida digna y ejemplar tal como Dios quiere, van al infierno? Siguiente. Buenas noches, doctor Galat y sus acompañantes. Cierto, existe ese lugar y no lo podemos cambiar. Aún así que nuestros propios videntes nos han hablado y como los propios hijos elegidos de Dios lo niegan, es todo un camino largo y pedregoso, pero nosotros somos privilegiados de tener un canal que se ha lanzado a la verdad. Yo doy fe lo que dijo Olivita, orar y solo doblar rodilla, por todas estas perplejidades que nos están confundiendo de este supuesto Papa. Dios nos libre de seguir a los equivocados cardenales, obispos y sacerdotes. Ellos darán cuenta de todo. Excelente noche. Muchas bendiciones. En realidad estamos en los últimos tiempos. Soy fiel televidente de ustedes, que mi Dios los guarde atentamente. Jairo Barbosa. Muy buenas noches, doctor Galat. Quiero felicitarlo a usted y a todos sus colaboradores por defender la verdadera doctrina de la Iglesia Católica y sus dogmas de fe, como la existencia del infierno. Dios y la Virgen María los bendiga. Octavio Restrepo de Anserma Caldas. Buenas noches. Debemos ser conscientes de que la mejor estrategia del demonio es hacer creer al hombre que no existe. Si por discernimiento conocemos eso, también por discernimiento debemos saber que si el Papa Francisco niega la existencia del infierno, no está actuando de la mano de Dios. Nosotros debemos actuar y no debemos temer de decir a qué estamos expuestos si no volvemos a Dios. Se acaba el tiempo y las almas se pierden por falta de conocimiento. No podemos callar. Es hora de actuar. Gracias. Buenas noches para la mesa de un café con Galat. Si no hubiera infierno, entonces ¿para qué nos confesamos y seguiremos pecando? Gracias, doctor Galat, por abrirnos los ojos, ya que nuestros obispos sacerdotes no lo hacen. Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Eso por ahora. Y tenemos aquí, hay otro que nos preguntan también sobre las imágenes, que ya en si quiere desarrolla, doctor, y ya pongo el otro donde nos preguntan las imágenes. Sobre lo de las imágenes. Aquí es que, bueno, son tantos los que nos han llegado, que aquí está. Dice, queridos amigos en Cristo, soy asiduo seguidor de Un Café con Galat, entre otros de sus programas, pero a veces es inevitable que los niños estén presentes en el horario en que lo puedo ver. Si bien el contenido no es nocivo para ellos, sí lo son muchas de las imágenes demoníacas que acompañan la valiosa información que proporcionan. Sería bueno que cuidaran más este aspecto, pues a veces debo privarme de ver el programa completo por este motivo. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo, fortaleciendo e iluminando. Tú como padre de familia, cuéntales. Gracias, doctor. Justamente sobre ese tema, hoy hablaba con mi esposa anoche, le pedía encarecidamente que mi hija menor viera atentamente este programa. Un teleamigo con su participación en WhatsApp nos daba las razones que nosotros obviamente vamos a justificar y complementar. Charles Baudelaire en uno de sus poemas dice: la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Y Oseas 4:6 nos dice: por ignorancia perece mi pueblo. Sobre esa base es que el doctor José Galat y el equipo de trabajo determina poner imágenes. Claro, somos conscientes que son imágenes fuertes, pero son verdad. No son descontextualizadas, obedecen a una realidad que, por terrible que sea, es necesario que nuestros niños, incluso pequeños, conozcan. Uno no sabe, o más bien tenemos casi la certeza, que el hecho de conocer esa realidad terrible del infierno, del demonio, de la existencia de la maldad, puede salvar almas. Así que, por cruda que sea una realidad, no nos privemos de darla a conocer a nuestros hijos. Es una responsabilidad. Yo soy padre de familia, padre de 3 hijos, y a mis 3 hijos los he encaminado por la verdad, sea tan cruda como sea. Además, recuerden que en Fátima la Virgen le mostró eso a 3 niños. A 3 niños. Es bueno que sepan desde ahora. La Virgen misma, doctor. La Virgen misma. Lo mostró a 3 niños. Lo que pasa es que también cuando estén esas imágenes, para eso está la persona adulta, para que ellos vayan dosificando y explicándole a los hijos, y para que el niño, si tiene miedo,
tengan la tranquilidad y la seguridad del papá y de la mamá que están ahí presentes. Pero es muy bueno que lo vean porque muchas veces llegan adultos y se dan cuenta de todo esto y como no tuvieron la formación de niños, es indiferente y no causa ningún impacto. En muchos testimonios, doctora, sobre la existencia del infierno y sus habitantes hay muchos niños. Y nosotros tenemos que tener la conciencia de que los niños pueden condenarse. Claro. Si claro. pecan. Y hay muchos niños que después de que tienen uso de razón, tienen que responder ante el trono de Dios por sus pecados. Deben de conocer la realidad del infierno, por terrible que sea. Claro. Vamos a recibir una llamada. Así es, doctor. Tenemos en la línea a Patricia, que nos está llamando desde Bogotá. Patricia, buenas noches. Buenas noches al doctor Galaz y a toda la mesa de trabajo. Buenas noches, Patricia. Quiero felicitarlos por el programa de hoy y quiero preguntarle al doctor Galaz si un matrimonio católico es celebrado por un diácono, ¿es válido ante los ojos de Dios? Muchas gracias. Si un matrimonio católico lo celebra un diácono, está bien, se efectuó y es bien visto por Dios. Porque el matrimonio, los ministros del matrimonio son él y ella, son los esposos. El cura puede ser un testigo, de modo que el cura fácilmente puede ser reemplazado por un diácono. Lo que no puede hacer un diácono es consagrar y confesar. Eso. Siguiente. Beatriz. Tenemos un mensaje, doctor, por WhatsApp. Les pedimos a los televidentes que se... Un momento, la opinión del doctor Higuera muy bien, perfecto. sobre el video y el tema del programa. Buenas noches, doctor Galat y todos los panelistas y a los televidentes de Un Café con Galat. Yo quisiera tocar algunos punticos. Uno es que algunos ingenuamente creen que el infierno es un invento de la iglesia para tener algún control social. Pero eso no obedece a una realidad. Un segundo tema, un segundo ítem que quisiera tocar es que el hombre se ha acostumbrado a crear sociedades antinaturales, artificiosas, a través de los acuerdos. Entonces el hombre se ha puesto en el centro y cree que puede legislar para esta vida y para la otra. Cree que puede crear para este mundo y para el otro, pero se le olvidan muchas cosas. Uno, el legislador, el creador es Dios. Es el creador, es el legislador y es el juez. Y él determina, ¿sí?, ante cada acto cuál es la consecuencia, cuál es la sentencia y dónde y en qué lugar ha de purgar la pena correspondiente a quien tenga que pagar esa pena correspondiente. Pero el hombre, por el orgullo, por su orgullo, se deja seducir por el demonio, ¿cierto? Y la seducción es una deformación falaz del amor. Entonces, como no ama, entonces se deja seducir. Y al dejarse seducir, pues va a pagar la consecuencia. Y es una consecuencia eterna porque el legislador y el juez son eternos. Y la consecuencia de su acto, del acto nuestro, que nos lleve, que pueda llevar al infierno, pues obviamente es eterna. Ese sería un primer momento. Y un segundo momento que quisiera tocar, o un segundo esquema, es ya frente a las declaraciones de Eugenio Scalfari, que habla sobre las declaraciones de Papa Francisco. Y empieza uno a hacerse preguntas. ¿Quién le da la autoridad a un ateo? O en realidad un ateo va a tener la autoridad para notificar a la iglesia sobre estos temas tan profundos, tan candentes. ¿Quién es la persona autorizada para definir el magisterio? ¿Y a través de qué mecanismos, de qué metodología? Pero ¿cómo se está haciendo en la práctica? A través de los medios de comunicación y personas
que realmente pues no son de la iglesia, no tienen la misma confesión nuestra, pero son los que nos están notificando. Un burócrata del Vaticano. Un burócrata del Vaticano. Cuando le tocaba, era el propio Papa, al supuesto Papa Francisco, hacerle el desmentido. Y a través de un documento idóneo. Exactamente. Pero eso no se hizo. No se hizo. No se hizo. Y estamos cayendo en esas ambigüedades, ¿cierto? A través de comunicados de prensa, a través de entrevistas, y después simplemente desmienten, y ya ni siquiera desmienten, simplemente dicen, no estaba entrecomillado, no son las palabras exactas, pero entonces, ¿cuáles son las palabras exactas? ¿Cuáles son las palabras exactas? ¿No lo oyeron? No las dijeron. Justamente lo importante de la participación del cardenal Borja. Usted preguntaba, ¿quién autoriza a Scalfari a darle al mundo la noticia de que el Papa afirma que el infierno no existe? Pues el propio Papa Francisco, y lo dice incluso el cardenal. La respuesta de la Santa Sede fue muy inadecuada. En lugar de repetir claramente la verdad sobre la inmortalidad del alma humana y del infierno, la declaración apenas dice que las palabras del Papa no eran exactamente las que correspondían, pero tampoco dice qué es exactamente lo que debe haberse dicho o cómo debe haberse interpretado. Luego, entonces, Scalfari está siendo autorizado ante el silencio del Papa Francisco. Es claro. Muy claro. Bueno, hay nuevas Tenemos comunicaciones. mensajes, doctor, y es: buenas noches, si no existiera el infierno, ¿para qué vino Jesús a tener un sufrimiento tan cruel y morir por todos nosotros? Dios los bendiga siempre. Es que si no existiera el infierno es porque no hay pecado. Si no hay pecado, pues Cristo se comportó como iba a decir idiota, por lo menos como un tóntico. ¿Cómo es que viene a morir por una cosa que no existe? A perder el tiempo. Bien. A perder el tiempo. Perdió el viaje. Y si no hay pecado también, doctor, ¿para qué los sacerdotes se hicieron sacerdotes si una de las funciones y de los ministerios que ejerce es la confesión? Y entonces no tendríamos que irnos a confesar porque el pecado no existe. No existe. Entonces los sacerdotes no tendrían sentido. Por eso el título del programa va con unos puntos suspensivos. Si el infierno no existiera, Dios tampoco. Si el infierno no existiera, Satanás tampoco, el cielo tampoco, el purgatorio tampoco, la virtud menos, el diablo para qué, los ángeles para qué. Si el infierno no existiera, Dios miente. Miente la iglesia y miente la conciencia. Y mintieron por muchos años. O sea, apague y vámonos, como dice Sí. coloquialmente. Lo que está sucediendo con esto, doctor, y es otra clara muestra de lo que viene haciendo el obispo Jorge Mario Bergoglio, es que nos está confirmando, no en la fe, sino en el pecado. En la herejía. En la herejía. En el error. Pecado, y en el error. Nos está confirmando en eso concretamente, lo cual es un acto de absoluta traición y un escándalo total para el pueblo de Dios. Pero hay una llamada. Así es, doctor, tenemos la llamada de Fabián. Fabián nos está llamando desde Bucaramanga, parece que se cayó la llamada, sin embargo le vamos a pedir que se comunique nuevamente, ya sea al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. ¿Tenemos mensaje, doctor? Bueno, ¿qué mensajes hay? Tenemos: si Francisco niega el infierno, niega el credo de los apóstoles, donde dice que bajó a los infiernos. Al negar el credo de los apóstoles, niega la verdad, niega la palabra de Dios, niega la religión, por lo tanto, niega a Dios. Saludos. Acabamos de decir. Repetidamente el doctor Galada ha dicho que los dogmas de la Iglesia Católica, y los ha comparado con una iglesia gótica, llena de arcos, llena de columnas, donde una sola de estas columnas sea retirada, automáticamente las demás van a caer. Si no existe el infierno, el efecto dominó. El efecto dominó, simplemente los demás dogmas caen. Volvamos, si no existe el infierno es porque no existe el pecado. Si no existe el pecado, ¿a qué vino Jesús? Perdió el viaje. Además se comportó como un imbécil, aquí hablamos claro, sabiendo que eso no existía. ¿Cómo viene a morir y hacer que lo asesinen en la cruz? Semejante y si vino a perder el tiempo, doctor, es que simplemente Dios no existe. Claro, y ahora también sería una deformación de la naturaleza humana. O sea, unas almas, unas personas, unos individuos son creados
con vocación para la eternidad y otros no. Es absurdo. Absurdo y injusto. E injusto. ¿Y hay una llamada? Sí, doctor, vamos a recibir a Gabriel. Gabriel nos está llamando desde Medellín. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Adelante, Gabriel. Saludos. Hay una equivocación. Soy Federico aquí desde Canadá. Esto es una equivocación. Que es de Canadá que está muy bien. llamando. ¿Su nombre? De Canadá. Federico. Federico y es de Canadá. Muy bien. Bueno, sí, interesante. Esto el infierno, por supuesto, tiene que haber un infierno, si lo dice Jesús, hay que creerle a Jesús. Y creo que esa fue una de las causas precisamente de la separación de la Iglesia protestante en 1529, doctor Galad y miembros de la mesa de trabajo, porque al ser enjuiciado Lutero dijo, bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Dijeron, tiene que escoger entre la autoridad del Papa y la autoridad de la palabra, y ellos se levantaron en protesta porque dijeron, nosotros nos quedamos con la autoridad de la palabra, es decir, la palabra de Dios. Incluye, por supuesto, a nuestro Redentor Jesús en sus 4 evangelios. De modo que si el mismo Papa que representa a la Iglesia Católica y el Vicario de Cristo dice semejante blasfemia, pues nosotros no podemos participar de ella, y es muy triste, ¿no? Sobre todo ahora que vemos que muchos católicos o personas que tienen poder alrededor del mundo, que se reúnen con la Iglesia Católica. Hemos visto, por ejemplo, cuando el presidente norteamericano se hizo a la presidencia en 2017, estaba rodeado por cardenales y obispos de la Iglesia Católica, aunque también fuera ungido, entre comillas, por algunos evangélicos. A lo que quiero llegar es que el infierno existe en cualquiera de las religiones cristianas derivadas de la católica. El problema que aquí quisiera asociar con esto es que la política es desafortunado, se ha metido también con el asunto de Dios en el bien y el mal, y ha descarrilado a muchas personas al vincularlas con los objetivos políticos, algo que estamos viendo no solamente en Colombia, cuando vemos candidatos presidenciales yendo a las iglesias evangélicas y católicas sin definirse por un camino específico, en este caso la Iglesia Católica. Me parece que eso es muy grave porque engañan y desvían de un camino que es muy importante para la población determinar, que es la responsabilidad colectiva, doctor Galad y señores de la mesa, porque cuando se engañan las personas a través de la política en términos de religión, esto es supremamente grave porque las elecciones que se pueden tomar, por ejemplo, en las urnas, pueden ser las equivocadas y sobre todo cuando están guiadas por una cantidad de mentirosos. Termino diciendo que el presidente Trump acaba de decir que va a atacar a Siria. Yo no me puedo imaginar, después de todos los desastres que ha habido alrededor del mundo, después del intervencionismo norteamericano, qué es lo que quiere este señor. Yo no creo que ninguno de los gobiernos del mundo esté del lado de Dios o de Cristo, o que tenga algún juicio, buen juicio, de lo que es el infierno, o lo que es la humanidad, o lo que es la salvación que ustedes también han descrito a lo largo de sus programas. Yo quisiera invitarlos también a que escuchen y vean, por ejemplo, el programa Reacciona Hoy, doctor Galad, porque es un programa que yo hago en YouTube también. Invito a la audiencia y a ustedes para que lo vean y acompañen, como acompaño yo, esta lucha conjunta que tenemos los católicos para salvar a la humanidad y poner nuestro grano de arena para que esto sea posible, siguiendo el Evangelio de Cristo, de acuerdo con los principios que ustedes también han manifestado en ese su programa. Un abrazo fuerte aquí desde Canadá. El invierno no se quiere ir y bueno, fuerte saludo. Chao. Muy amable, espero que no haya mucho frío en Canadá. Sí, la verdad que la reflexión que nos hace Federico es muy profunda, porque él habla del infierno y dice que precisamente las sectas que han salido precisamente de la Iglesia Católica pues saben que existe el infierno, y nos dice también que la Iglesia, las causas de la separación de la Iglesia, algunas son por autoridad del Papa y otras son por autoridad de la palabra, y que nos tenemos que quedar con la autoridad de la palabra y no con lo que dice lo que dice Bergoglio, sino que nos quedemos exactamente con lo que dice la palabra, y nos hace la reflexión de todo lo que acontece a través de la palabra y cómo nosotros nos vamos dejando enredar y no
hacemos el discernimiento para entender precisamente lo que Dios quiere con todos nosotros y a lo que vamos a tener que estar sometidos, que es precisamente al infierno si seguimos en esta dicotomía tan tremenda. Tiene razón, nuestro amigo. Bueno, nos dicen que ya estamos en la recta final. Sí. A ver, tu mensaje. Gracias, doctor. Referirme brevemente sobre la intervención de Federico. Personalmente le digo que me interesaría mucho conocer lo que está haciendo en radio. Mi correo nuevaepoca777@gmail.com, si le interesa escribirme y darme información. Hablaba sobre la autoridad del Papa y la autoridad de la palabra, y cómo en 1500 se ofrecía a determinadas personas, deduzco yo por su intervención a Lutero, decidir entre la autoridad del Papa y la autoridad de la palabra. En este caso esto no ha cambiado. La autoridad del Papa es la misma autoridad de la palabra. Es claro que tenemos que ver los católicos con claridad y con hechos y determinar si realmente Jorge Mario Bergoglio es el Papa de la Iglesia Católica. Sus acciones de origen, su origen, la manera como fue nombrado y sobre todo la manera como ha venido adelantando su papado, dejan ver con claridad cada vez más que no lo es. Luego entonces nosotros afirmamos desde aquí, Un Café con Galat, que el Papa de la Iglesia Católica es Benedicto XVI, quien tiene autoridad porque la sustenta en la palabra. Quiero invitarlos, queridos teleamigos, después de este programa, a la franja de fe Iglesia Una y Fiel, en misión hacia la Iglesia Remanente. Ya tenemos más o menos 12 programadores, 10 programas de televisión que han tenido muy buena acogida. Mi primer programa de televisión, llamado Los Gemidos del Cielo, es justamente después de este Café con Galat. También nos acompaña el doctor Guillermo Higuera, quien es nuestro primer programador de la franja de fe en radio, con un programa de radio que se va a llamar Dubia Laica, que ya ha venido aquí a grabar en los estudios. Así que los invitamos a seguir esta franja de fe, que lo único que hace es seguir la línea de la mesa de trabajo de Un Café con Galat y la línea de Teleamiga, que es sujetarnos a la palabra, sujetarnos al magisterio, sujetarnos a la tradición y jamás intentar crear una secta, como en algunos lugares se nos ha acusado. Nada que ver con eso. Sujetos a la palabra de Dios, sujetos al magisterio, sujetos a la tradición y a la verdad de nuestra Iglesia Católica. A la verdadera iglesia, de la única. Porque no hemos salido de ella, ni nos saldremos de ella. Creemos en la iglesia, estamos en la iglesia y aspiramos a morir en la iglesia. Que así sea. Y que de todas maneras en esta franja lo único que hemos pretendido es ayudar a aumentar y a mejorar la fe de quienes nos ven y nos siguen. No estamos sacándolos de la palabra, ni del catecismo, ni de la sana doctrina. Por el contrario, nosotros, creyentes, practicantes, queremos hacer un tejido entre ustedes y nosotros para decir, aquí estamos presentes y queremos que tengamos preparación y que hagamos oración en estos momentos que estamos en una situación tan difícil y tan caótica y donde hay una confusión por parte de quienes nos dirigen y que puede llevar a que ustedes claudiquen de lo que es la Iglesia Católica y nosotros no queremos. No vamos a ayudar a que caigan más almas al infierno, sino por el contrario, que muchas personas puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, pero la misericordia con el arrepentimiento, la misericordia con la confesión, la misericordia con el cambio de vida, no la misericordia por la misericordia, porque no es eso, porque sería un comodín. No la misericordia sin la justicia. Bueno, muy bien, la misericordia sin la justicia. Nosotros tenemos que tener un cambio de vida y precisamente el doctor Galat vio pertinente que hiciésemos este ajuste en la programación de Teleamiga, donde ustedes son la parte central, porque le queremos rendir un homenaje a Dios, y es precisamente desde lo que nos ha dado, desde lo que ha permitido que nosotros aprendamos, que también se lo llevemos a ustedes y que ustedes con nosotros hagamos equipo y nos puedan decir en qué cosas tenemos que mejorar y qué aspectos están llegando más a sus corazones y a sus vidas. El infierno existe y hay muchos testimonios del infierno. Los niños también van al infierno y estoy de acuerdo de que hay que permitirles que vean estas imágenes. Para mí son terribles, también me asustan, pero hay que verlas porque eso hace que me lleve a la reflexión de que realmente existe la maldad
y el malo está alrededor de nuestras vidas y alrededor de nuestros hogares y de nuestras familias, porque cuando no hablamos del enemigo, permitimos el robo, el homosexualismo, la envidia, el odio, la pelea en los hogares. Y cuando esto está, el niño sabe que hay que pedir perdón y no le hemos enseñado a los niños ni a los adultos a que pidan perdón y a que hagan un examen de conciencia y puedan acudir a la confesión. Doctora Ana Cecilia, sería bueno que ustedes le contaran a los teleamigos cuál es su programa, el nombre de su programa y cuándo es la segunda parte. Ay, quiero decirles, queridos teleamigos, porque me llamaron unas personas hoy a decirme que yo no había hecho programa anoche. Entiendo que es un carrusel de programas, ¿no? Sí, buen concepto. Carrusel sí realmente es lo que es un carrusel. Sí, entonces somos varias personas y vamos haciendo el programa y cuando termina el último volvemos a empezar, es lo que entiendo. Tal cual. Entonces ustedes me van a volver a ver el viernes a las 9:30 en las caricias de Emanuelito, de Dios con nosotros. Por lo tanto, no se les olvide que nos vamos a conectar ahí y vamos a seguir orando. Sí, un momentico. Y para los niños que van a ver los programas con esas imágenes, sí. Decirles, por favor, que Jesucito los ama y Jesucito los protege. Emanuelito protege a los niños, lo cual es una verdad. Y que vean el programa porque se van a catequizar. Y doctor, muchas mamás me han ido a decir que los niños en la noche no duermen, no porque hayan visto el programa, sino porque sienten presencias oscuras y malas y sienten miedo. Entonces hay que hacerles ver que sí existe y que tenemos que orar y que tenemos que tener un cambio de vida. Jesucito los protege. Claro, que siempre el que niño Jesús. Conocer el rostro de los enemigos. Claro. Pero más que todo conocer el rostro de Dios a través de nuestra conversión, de nuestra oración y de nuestro cambio de vida. Y por último, aprovechando este momentico, quiero recordarles la peregrinación a Tierra Santa. Quienes quieran asistir a los santuarios marianos, a México, a Tierra Santa, llamar al 315-601-3168. Recuerden, 315-601-3168. Muchas gracias, doctor. A ver, Beatriz. Dos mensajes corticos. Bueno, quien crea que no existe el infierno, cuando se muera, se dará cuenta que sí existe. Pero no podemos esperar hasta ese momento. Pues, bueno, pues si no lo quieren creer, ya después se van a dar cuenta. Cuidado, y se van a tener a las allá, ¿no? consecuencias. Que van para la séptima paila, dice el doctor. El tiempo. El tiempo terminó. Hasta la próxima, mis queridos teleamigos.